Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Hola, bienvenidos a esta exploración basada en el material que nos han compartido hoy. Nos vamos a adentrar en una cuestión, yo diría fascinante, que surge de un texto bíblico clave, Efesios 4:11. Este pasaje, enumera 5 roles, 5 dones dados a la iglesia primitiva: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la gran pregunta, la que emerge de las fuentes que tenemos aquí sobre la mesa, es: ¿siguen vigentes todos estos roles hoy, tal como en el siglo I? Específicamente, la controversia parece girar en torno a los apóstoles y profetas. Es un tema que, genera bastante conversación, ¿no? El material que vamos a analizar hoy presenta una perspectiva teológica muy, muy concreta. Argumenta que algunos de estos roles, en particular los 2 primeros, apóstol y profeta, tuvieron un propósito único, algo limitado a la etapa fundacional de la iglesia. Nuestra tarea aquí entonces es desentrañar esos argumentos, entender un poco su lógica interna y extraer las conclusiones clave que nos ofrecen estas fuentes. No se trata tanto de debatir todas las posturas que existen, sino de comprender a fondo esta que se nos presenta aquí. Exactamente. Vamos a examinar la base bíblica, también la histórica, que utilizan estas fuentes para sostener que los ministerios de apóstol y profeta, en su sentido original, el fundacional, cesaron. Y claro, veremos qué implicaciones extraen de eso para la vida de la iglesia hoy en día. Es importante decir que esta perspectiva se conoce a menudo como cesacionismo. Es la idea de que ciertos dones o roles cesaron después de la era apostólica. Perfecto. Entonces, entremos ya en materia. Las fuentes, por lo que veo, comienzan estableciendo una diferencia crucial entre los 5 roles. Argumentan con bastante fuerza que los apóstoles y profetas cumplieron una función, ¿cómo la llaman? Fundacional, precisamente. Esa es la palabra clave, fundacional. Y para ilustrarlo usan una analogía bastante potente basada en otro pasaje de Efesios, el capítulo 2, verso 20. Comparan la iglesia con un edificio. Cristo es la piedra angular, la pieza principal, digamos. Y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento son el cimiento, la base sobre la cual se edifica todo lo demás. Ah, entiendo la imagen. Claro. Un cimiento se pone una sola vez, ¿verdad? Al principio de la construcción. No vas añadiendo cimientos en el segundo piso o en el techo. Exacto. Ese es el núcleo del argumento que presentan estas fuentes. Sostienen que esa tarea, la de poner el fundamento doctrinal y estructural de la iglesia, fue única. Se completó en esa primera generación. Una vez que el cimiento está puesto, el trabajo cambia. Ya no es poner más cimiento, sino construir encima. Este es, digamos, el primer gran punto clave que podemos extraer, el concepto del rol fundacional y temporal de apóstoles y profetas, según esta perspectiva. Tiene sentido, dentro de esa lógica constructiva. ¿Y qué más dicen? ¿Por qué eran tan únicos? Otro punto crucial, y este sería nuestro segundo punto clave, tiene que ver con la fuente de su mensaje. ¿De dónde venía lo que decían? Las fuentes apuntan a Efesios 3:5, indicando que estos apóstoles y profetas recibieron el misterio de Cristo por revelación divina directa. Argumentan que este tipo de revelación nueva, con autoridad fundacional, fue específica para ellos, y que cesó una vez que se completó el Nuevo Testamento, que es donde quedó registrada esa revelación. O sea, que según esta visión, la revelación que la iglesia necesita ya fue dada, completa. Que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Consideran que esta fe está contenida enteramente en las Escrituras. Por lo tanto, desde esta óptica, cualquier afirmación de estar recibiendo nueva revelación doctrinal fundamental hoy, sería sospechosa. Hay una frase que resuena en las fuentes, algo como: si es nueva, no es verdadera. Si es verdadera, no es nueva. Refiriéndose a la doctrina esencial, claro. Consideran que la revelación está cerrada. Ok, esto de la revelación directa y el fundamento único es interesante. Pero entonces, ¿quién calificaba exactamente como apóstol en ese primer siglo?
Porque las fuentes parece que le dan mucha importancia a los requisitos. No era un título así nomás, ¿cierto? Argumentan, son imposibles de cumplir hoy. Este sería nuestro tercer punto clave, los requisitos estrictos para ser apóstol. ¿Y cuáles eran? ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, haber estado físicamente presente con Jesús durante todo su ministerio público, o sea, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Un acompañamiento constante, de primera mano. Segundo, y esto es fundamental, haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. No bastaba con creer que resucitó, no, había que haberlo visto resucitado. Vaya, eso sí que limita al grupo bastante. Muchísimo. Y hoy, obviamente, nadie puede cumplir esas condiciones. Pero, ¿por qué esa rigidez? ¿Cuál era el propósito de criterios tan específicos? Las fuentes explican que la razón es doble y está muy ligada a esa función fundacional que mencionábamos antes. Primero, para asegurar la fidelidad del mensaje. Quienes establecieron la doctrina debían haberla recibido directamente de Jesús, sin intermediarios, para que no se perdiera nada, digamos. Y segundo, para asegurar la certeza del testimonio central, la resurrección. Necesitaban una convicción tan profunda, basada en la experiencia directa, que estuvieran dispuestos a morir por proclamarla. Era una cuestión de autenticidad y autoridad máximas para el mensaje que iba a formar la base de la fe cristiana para siempre. Entiendo, claro. La credibilidad de todo el edificio dependía de la calificación de esos testigos fundacionales, pero creo que las fuentes mencionaban algo más, como una especie de sello de autenticidad divina. Algo sobre señales, milagros. Sí, ese es otro elemento importante que presentan. Sería nuestro cuarto punto clave. Citan 2 Corintios 12:12. Donde Pablo habla de las señales de apóstol que fueron hechas entre los corintios. Habla de señales, prodigios y milagros. Argumentan que estas obras sobrenaturales funcionaban como una certificación de Dios. Eran la prueba visible de que estos hombres realmente eran portadores de una revelación y una autoridad únicas que venían de Dios. No era solo su palabra, sino que Dios mismo parecía respaldar su ministerio de forma extraordinaria. Ajá. Por eso cuando Pablo empezaba sus cartas diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no era una simple formalidad, ¿verdad? Era una declaración con un peso enorme. Exactamente. Según el análisis de estas fuentes, era una afirmación de autoridad delegada directamente por Cristo y validada por Dios. Lo que un apóstol enseñaba, por lo tanto, se consideraba normativo, obligatorio para la conciencia de los creyentes y para la Iglesia en todo lugar y en toda época. Su autoridad no era local o temporal, era universal y permanente, porque estaban transmitiendo la revelación divina que terminaría formando el Nuevo Testamento. Una responsabilidad y una autoridad, pues, extraordinarias, ligadas inseparablemente a esa función fundacional y a esa validación divina. Muy bien. Creo que la perspectiva de las fuentes sobre los roles de apóstol y profeta que como fundacionales y temporales queda bastante clara. Pero volviendo a Efesios 4:12, ¿qué pasa entonces con los otros roles que se mencionan? Evangelistas, pastores y maestros. Si el fundamento ya está puesto, ¿desaparecen también? ¿O qué función les atribuyen estas fuentes hoy? Es una pregunta muy lógica. Y la respuesta que ofrecen las fuentes es que estos otros ministerios, pastor, maestro y evangelista, sí continúan, siguen vigentes en la iglesia hoy. Sin embargo, y esto es crucial, su función es diferente a la de los apóstoles y profetas fundacionales. ¿Diferente en qué sentido? Si ya no hay nueva revelación fundacional como dicen, ¿qué hacen ellos exactamente? Su tarea, según esta perspectiva, ya no es recibir ni establecer nueva doctrina revelada. Eso ya se hizo. Su misión ahora es enseñar, predicar, explicar y aplicar la doctrina que ya fue revelada por los apóstoles y profetas, la que está registrada de forma definitiva en el Nuevo Testamento. Son, podríamos decir, constructores sobre el fundamento, no son parte del fundamento mismo. O sea, trabajan con el material que ya existe, que son las Escrituras. Su labor es edificar sobre ese cimiento apostólico usando la Biblia como el plano, la guía. Exactamente. El enfoque cambia radicalmente. Pasa de la recepción de revelación a la proclamación y aplicación de la revelación que ya está registrada y cerrada. Por eso, desde este punto de vista, se afirma que toda iglesia fiel debe ser apostólica. Pero no porque tenga apóstoles vivos hoy con esa autoridad fundacional, sino porque se adhiere firmemente a la enseñanza de los apóstoles originales.
tal como quedó plasmada en las Escrituras. El predicador, el maestro, el evangelista de hoy, según esta visión, deben ser expositores fieles de lo que los apóstoles escribieron. Nada más, nada menos. Esto nos lleva, inevitablemente, al presente. Porque es innegable que hoy existen movimientos, líderes prominentes, que se identifican a sí mismos como apóstoles y profetas modernos. ¿Cómo abordan las fuentes que analizamos esta realidad contemporánea? Me imagino que son bastante críticos con esto. Muy críticos, ¿sí? Las fuentes califican estas afirmaciones modernas de ilegítimas y lanzan serias advertencias sobre ellas. Uno de los puntos centrales de su crítica, y este es otro punto importante, el quinto, se dirige a lo que perciben como una fuente errónea de autoridad y verdad en muchos de estos círculos. ¿Te refieres a la diferencia entre la autoridad objetiva de la escritura y, la dependencia de experiencias subjetivas, ¿no? El clásico, el Señor me dijo, tuve una visión, sentí una impresión fuerte. Justamente, argumentan que se produce un desplazamiento muy peligroso. El fundamento de la verdad deja de ser la palabra escrita, que es externa, objetiva a la Biblia, para pasar a ser la experiencia interna, intuitiva, subjetiva del individuo. Esto lo consideran un error fundamental desde el principio, porque abre la puerta a todo tipo de desviaciones doctrinales, ya que la experiencia subjetiva es muy difícil de verificar y, puede ser engañosa. Y plantean una pregunta lógica que se deriva de esto, ¿no es así? Algo sobre la suficiencia de la Biblia. Si preguntan, si Dios sigue dando hoy revelación doctrinal fundamental a través de apóstoles y profetas modernos, ¿qué implica eso sobre el Nuevo Testamento? ¿Acaso no está completo? ¿Significa que la revelación sigue abierta y que en esencia se está escribiendo como un Nuevo Testamento volumen 2? ¿Y quién decide qué entra en ese nuevo volumen y qué no? Para las fuentes que analizamos, la respuesta es clara. El canon de la Escritura está cerrado y es suficiente. Punto. Además de la fuente de autoridad, también cuestionaban la credibilidad teológica de quienes hacen estas afirmaciones, según recuerdo. Correcto. Plantean otra pregunta incómoda. ¿Por qué razón Dios supuestamente otorgaría nuevas revelaciones divinas a través de personas cuya teología general es considerada, desde la perspectiva de estas fuentes, como deficiente, errónea o incluso herética en otros puntos? Argumentan que Dios es un Dios de verdad y no certificaría el error teológico concediendo revelaciones genuinas a maestros que consideran falsos o poco fiables. Es un argumento fuerte desde su propia lógica interna. Llegan a la conclusión de que tales supuestas revelaciones y los milagros o señales que a veces se presentan para validarlas son, por lo tanto, probablemente ilegítimos o falsos. Argumentan que Dios no se contradeciría validando teología errónea con dones genuinos. Ven estas prácticas no solo como un error teológico, sino también como un peligro potencial para la Iglesia. ¿Peligro en el sentido de manipulación, quizás? ¿Control? Sí. Las fuentes mencionan que estas afirmaciones de autoridad apostólica o profética pueden ser utilizadas, ya sea consciente o inconscientemente, para la autoexaltación, para el control y la manipulación de los seguidores. Es una forma, dicen, de usurpar una autoridad que no les corresponde y de desviar a la gente de la autoridad suprema y suficiente de la Escritura. En este contexto, se hace referencia a un libro específico, Fuego Extraño de John MacArthur, como un recurso que profundiza en esta crítica al movimiento carismático contemporáneo. Aparentemente, aborda específicamente la cuestión de los apóstoles y profetas modernos, las lenguas, las señales, y defiende con fuerza la suficiencia de la Biblia. Entendido. Parece que las fuentes ofrecen una argumentación bastante detallada, muy coherente desde su propio marco teológico, para sostener la cesación de estos roles fundacionales. Hagamos una recapitulación rápida de las ideas centrales que hemos extraído de estas fuentes hoy. La perspectiva detallada aquí argumenta con mucha firmeza que los roles de apóstol y profeta sí los entendemos como receptores de revelación divina directa para poner el fundamento de la Iglesia, fueron únicos, esenciales para el primer siglo y cesaron con la muerte de esas figuras originales y la finalización del canon del Nuevo Testamento. Y como contraparte, sostienen que los roles de pastor, maestro y evangelista sí continúan hoy, pero su misión ha cambiado. Ya no reciben nueva revelación fundacional, sino que deben enseñar, proclamar y aplicar fielmente la doctrina apostólica que ya fue establecida y registrada de forma completa y final en las Escrituras.
La Biblia es vista como la autoridad suprema y suficiente. Se subraya, por tanto, la gravedad que implica, desde este punto de vista, reclamar títulos apostólicos o proféticos hoy. Lo ven no solo como un error, sino como una posible usurpación de autoridad y una desviación peligrosa de la centralidad y suficiencia de la Biblia. A menudo, dicen, reemplazándola por fuentes internas y subjetivas de verdad. Entonces, ¿qué nos deja esta exploración de la perspectiva presentada en las fuentes? Fundamentalmente, yo creo que es una invitación a reflexionar sobre las bases de la autoridad doctrinal y espiritual. La pregunta clave que subyace es, ¿dónde reside la fuente última de verdad y guía para la fe y la práctica? ¿En una revelación continua a través de individuos hoy? ¿O en el texto bíblico considerado cerrado y completo? Entender este debate, tal como lo presentan estas fuentes, ayuda a comprender las diferencias en prácticas y creencias entre diversos grupos cristianos hoy día. Y para seguir reflexionando, quizás más allá de nuestra conversación, aquí va una idea final que surge de este análisis. Si aceptamos la premisa de estas fuentes, que la autoridad normativa final reside en la enseñanza apostólica registrada en las Escrituras, ¿cómo puede una persona o una comunidad discernir hoy, en la práctica, qué enseñanzas y qué líderes son verdaderamente fieles a ese fundamento original? En un mundo con tantas voces, tantas interpretaciones y tantas afirmaciones de autoridad, ¿qué criterios prácticos se pueden usar para evaluar la fidelidad doctrinal a esa enseñanza apostólica fundacional? Esa es, sin duda, una pregunta crucial y muy pertinente para cualquiera que intente navegar el complejo panorama de las ideas y movimientos religiosos contemporáneos con discernimiento. Un desafío constante, ciertamente. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.